Suscríbete ahora, o podrías ser la próxima víctima. ¿Alguna vez te has preguntado qué acecha en la oscuridad cuando te encuentras solo en la carretera? Mientras los camiones recorren la vasta y solitaria autopista México-Querétaro, un espectro se alimenta de la desconfianza y la vulnerabilidad de aquellos que se aventuran en la noche. En un rincón olvidado del país, donde las sombras parecen cobrar vida, un demonio cuenta su historia, una crónica de horrores que desata sobre los desprevenidos camioneros que cruzan su camino. En un día caluroso de verano, en el municipio de Tlalnepantla, un camión de carga rugía por la carretera, su motor resonando como un eco en la soledad del paisaje. Adentro, un hombre llamado Miguel, con años de experiencia en el transporte de mercancías, se mantenía alerta, notando la vasta extensión de terreno que se extendía ante él. La luz del sol comenzaba a desvanecerse y la noche se aproximaba, trayendo consigo un manto de misterio y peligro. A pesar de su veteranía, algo en el aire lo inquietaba, una sensación de que algo no estaba bien. Mientras cruzaba un viejo puente que conectaba con un camino rural, Miguel notó un desvío apenas visible, rodeado de maleza y sombras. Las leyendas sobre este lugar resonaban en su mente. Historias de camioneros desaparecidos, murmullos sobre un demonio que acechaba en la oscuridad, esperando a su próxima víctima. Pero, como muchos, Miguel desestimó las advertencias. La necesidad de llegar a su destino lo impulsó a seguir adelante, ignorando la voz interior que le susurraba que algo extraño estaba por suceder. A medida que la noche se asentaba, el ambiente se tornó inquietante. La luna, oculta tras nubes amenazantes, apenas iluminaba la carretera. Miguel, al mirar por el espejo retrovisor, pudo jurar que había algo detrás de él. Un destello de luz, quizás un faro, pero al girar la cabeza, solo encontró la oscuridad. Su corazón comenzó a latir con más fuerza, pero se obligó a calmarse. Es solo la fatiga, pensó, mientras el frío comenzaba a calar en su piel. Sin embargo, un escalofrío recorrió su espalda cuando escuchó un susurro, casi inaudible, pero suficientemente claro como para que su mente lo captara. «Ven a jugar». Frases como esas eran solo parte de las historias contadas alrededor de las fogatas, pero en ese instante, la realidad se tornó más aterradora que cualquier cuento de terror. Miguel apretó el volante, su respiración se hizo más pesada y una sensación de pavor lo invadió. Justo en ese momento, un destello de luz iluminó la carretera, revelando una figura oscura de pie al borde del camino. La figura era esbelta, inquietante, con ojos que parecían absorber la luz. Miguel, paralizado por la curiosidad y el miedo, sintió que su camión empezaba a desacelerar, como si una fuerza invisible estuviera tirando de él hacia la figura. La voz resonó de nuevo, esta vez más fuerte, más insistente. ¿Por qué pasas de largo? Ven, tengo algo que ofrecerte. Era el demonio que había escuchado en las leyendas y ahora se encontraba frente a él, esperando a que tomara una decisión fatídica. La atmósfera se tornó pesada, como si el aire mismo estuviera cargado de maldad. Miguel recordó la historia de su hermano, quien había desaparecido en circunstancias similares años atrás. Su familia había buscado respuestas, pero nunca las encontraron. La impotencia y el dolor de aquella pérdida regresaron con fuerza, y sintió que la culpa lo ahogaba. Podría ser que el demonio había venido a cobrar su deuda. Mientras la oscuridad lo envolvía, Miguel se vio atrapado entre su pasado y su presente. La figura oscura parecía conocer sus secretos más profundos, las cicatrices que llevaba dentro. El camino, una serpiente de asfalto bajo la luz de la luna, se convirtió en una trampa mortal. El demonio, con una sonrisa torcida, parecía disfrutar de su angustia, de su lucha interna. No solo estaba jugando con su vida, sino también con sus recuerdos, con sus miedos. Pero cuando la noche cayó por completo,
Algo inexplicable sucedió. La noche se había adueñado del paisaje y el silencio solo era interrumpido por el latido acelerado del corazón de Miguel. La figura oscura lo miraba con ojos que parecían devorar la luz de la luna. Su presencia era como una sombra que se cernía sobre su alma. «Ven a jugar», había susurrado, pero en su interior Miguel sabía que aquel juego tenía un precio. En ese momento de tensión, el camión se detuvo por completo, como si la voluntad de Miguel ya no importara. La figura avanzó lentamente, cada paso resonando en el silencio. Miguel, atrapado en su propio miedo, se dio cuenta de que no podía permanecer inerte. Con un esfuerzo monumental, giró la llave de encendido, pero el motor no respondió. El pánico se apoderó de él. La máquina que siempre había confiado lo había traicionado. La figura se acercó más, y con cada paso, las sombras a su alrededor parecían cobrar vida, como si el mismo paisaje intentara advertirle de un peligro inminente. «¿Por qué temes?», preguntó el demonio, su voz un eco de burlas en la mente de Miguel. «¿No quieres saber la verdad sobre tu hermano?». El nombre de su hermano resonó en su mente como un tambor. Miguel había perdido a su hermano en esta misma carretera, años atrás, y las preguntas nunca habían dejado de atormentarlo. Había sido un camionero como él, uno que había desaparecido sin dejar rastro. La culpa y el remordimiento lo habían seguido desde entonces, como un espectro que se negaba a soltarlo. «¿Qué sabes de él?», preguntó Miguel, sintiendo que la rabia y la tristeza luchaban por salir a la superficie. «La verdad es un juego peligroso», respondió el demonio con una sonrisa que desdibujaba su rostro. «Vas a necesitar ayuda si quieres enfrentarte a lo que realmente sucedió». En ese instante, Miguel comprendió que no estaba solo en su tormento. La figura oscura no solo era un ser maligno, era un catalizador de su dolor, un espejo que reflejaba sus propios miedos y ansiedades. Mientras Miguel intentaba asimilar la información, un destello de luz iluminó el camino. Un coche se acercaba a gran velocidad y una ráfaga de viento helado recorrió el interior del camión. Era un vehículo de carga, similar al suyo, que pronto se detuvo a su lado. Del interior, un hombre salió, su rostro demacrado y sus ojos desorbitados. «¡Miguel!», gritó, como si su vida dependiera de ello. Era Javier, un viejo compañero de la ruta y amigo de su hermano. «¿Qué diablos haces aquí, Javier?», preguntó Miguel, aún incrédulo. Javier se acercó, su voz temblando. «He escuchado historias sobre este lugar. No es seguro. Debemos irnos. Ahora». La advertencia resonó en el aire, pero el demonio no se había ido. Su risa burlona flotaba en el ambiente, como un eco que se repetía en la mente de Miguel. «¿Ves? El juego ha comenzado», dijo la figura oscura, interrumpiendo la conversación. «Tu amigo está aquí para salvarte, pero ¿puede realmente salvarse a sí mismo?». Miguel sintió una presión en su pecho. La tensión entre lo que sabía y lo que deseaba creer se intensificaba. La llegada de Javier trajo consigo una nueva dimensión al conflicto. No solo estaba en juego su vida, sino también la de su amigo. «Déjame explicarte», comenzó Javier, intentando captar la atención de Miguel. «He estado siguiendo el rastro de camioneros desaparecidos y todos parecen haber pasado por aquí. Hay algo en esta carretera, un espíritu, un demonio, lo que sea, que se alimenta de la desesperación y el miedo. No podemos quedarnos». Las palabras de Javier eran una mezcla de razón y terror, y Miguel sintió que su mente luchaba por encontrar una lógica en el caos que lo rodeaba. El demonio interrumpió de nuevo, su risa resonando en el aire pesado. «¿Y qué harás, Miguel? ¿Correrás con tu amigo o enfrentarás la verdad? ¿Te atreverás a jugar conmigo?». La propuesta era tentadora, y Miguel sintió cómo su corazón se debatía entre la curiosidad y el temor. La figura parecía conocer sus secretos, sus deseos reprimidos, y en ese momento Miguel se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo escapar de la carretera,
sino enfrentarse a sus propios demonios. Javier, hay algo que debo saber, dijo Miguel, su voz temblando. ¿Tú también sientes eso? La presencia, la angustia. ¿Crees que realmente sea un demonio? Javier asintió, su rostro serio. No lo sé, pero los camioneros que desaparecieron siempre dejaron una sensación extraña en el aire. Algo que no se puede explicar. La tensión crecía entre los tres, el demonio, Miguel y Javier. El aire se volvía más denso y el tiempo parecía detenerse. La figura oscura sonrió una vez más, disfrutando de la angustia de Miguel, de su lucha interna. ¿Qué harás, Miguel? La verdad o la ignorancia, todo tiene un costo. La decisión debía tomarse pronto. Miguel sentía que cada segundo que pasaba lo acercaba más a una elección mortal. La oscuridad lo envolvía y el peso de su pasado lo ahogaba. En su mente las imágenes de su hermano desaparecido emergían y la necesidad de descubrir la verdad se convertía en un grito desesperado. «No puedo quedarme aquí», murmuró Miguel mirando a Javier. «Debemos enfrentarlo juntos». «¿Estás seguro?», preguntó Javier, la preocupación reflejada en su rostro. Miguel asintió con determinación. «Sí, si hay algo que tengo que enfrentar, es esto. No puedo permitir que el miedo decida por mí». El demonio, al escuchar sus palabras, dejó escapar una risa que resonó como un trueno en la noche. «Así que el juego continúa. Pero recuerda, Miguel, la verdad puede ser más aterradora que cualquier monstruo que puedas imaginar». Y con esas palabras, la atmósfera cambió. La oscuridad parecía cobrar vida y el verdadero desafío apenas comenzaba. Mientras el aire se llenaba de tensión y presagios, Miguel y Javier se prepararon para lo que vendría, sabiendo que enfrentar a la criatura que acechaba en la oscuridad significaría desenterrar secretos que habían permanecido ocultos durante demasiado tiempo. La carretera, con su promesa de revelaciones y horrores, se extendía ante ellos como un laberinto de incertidumbre y miedo. Miguel y Javier se prepararon para lo que vendría, sintiendo cómo la inminente confrontación con el demonio era solo el principio de un viaje que los llevaría a lo más profundo de sus miedos. La carretera oscura, llena de sombras y ecos del pasado, se extendía ante ellos, como si estuviera viva, esperando a ser descubierta. El demonio, disfrutando del tormento, avanzó un paso más hacia ellos. ¿Creen que pueden enfrentarme sin saber la verdad completa? No saben lo que les espera. La risa resonó, como un eco macabro que se filtraba en sus mentes. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Este no era solo un juego, era una trampa cuidadosamente tejida que amenazaba con devorarlos. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Javier, su voz temblando levemente. La figura oscura se detuvo, inclinando ligeramente la cabeza, como si considerara la pregunta. «Lo que quiero, querido amigo, es que enfrenten sus propios demonios. Porque al final, la verdad no solo revela, también destruye». Miguel apretó los puños. Sabía que la verdad sobre su hermano estaba oculta en algún rincón oscuro de su memoria. «¿Sabes algo sobre mi hermano?», preguntó, su voz casi un susurro. La figura sonrió y en su mirada había un destello de satisfacción. «Tu hermano, Miguel, su historia está entrelazada con la tuya, pero para conocerla debes desenterrar lo que has enterrado en tu pasado». De repente, el aire se volvió denso y un viento helado se desató, haciendo que Miguel y Javier se tambalearan. Las sombras comenzaron a moverse a su alrededor, formando figuras que parecían ser ecos de recuerdos lejanos. Miguel cerró los ojos, aferrándose a su pasado, y en un instante imágenes comenzaron a inundar su mente. Recordó a su hermano, riendo en el asiento del copiloto durante sus primeros viajes en camión. Recuerdos de momentos simples, de risas compartidas y de promesas de siempre cuidarse mutuamente. Pero entonces, la risa se desvaneció y la imagen se tornó oscura. La noche en que su hermano desapareció, regresó con toda su fuerza. Un accidente, un grito y luego
Nada. La culpa lo había perseguido desde entonces, como un espectro que no podía dejar ir. «¡Miguel!», gritó Javier, sacándolo de su trance. «¡Mira!». Miguel abrió los ojos y vio cómo las sombras se estaban formando en figuras familiares. Una de ellas era su hermano, sonriendo, pero su rostro pronto se tornó en una mueca de angustia. «¡No! ¡No puede ser!», exclamó Miguel, retrocediendo, mientras la figura se desvanecía en el aire, dejándolo con un sentimiento de desesperación. «¿Estás bien?», preguntó Javier, su voz cargada de preocupación. Pero Miguel no escuchaba. El demonio, alimentándose de su angustia, se acercó aún más. «¿Ves? Tu mente es un laberinto lleno de secretos. La verdad no es solo dolorosa, es aterradora. ¿Qué harás cuando te enfrentes a ella?». «Debemos seguir adelante», insistió Javier, tratando de anclar a Miguel en la realidad. «No podemos quedarnos aquí. No sabemos qué más puede hacer esta cosa». Pero Miguel sintió que la tensión dentro de él crecía. La figura de su hermano seguía acechándolo, y la idea de dejarla atrás se sentía como una traición. «No puedo», murmuró. «Tengo que saber la verdad». El demonio sonrió de nuevo, su mirada burlona. «Entonces, el juego ha comenzado de verdad. Pero ten cuidado, Miguel, porque no todo es lo que parece. Quizás tu hermano no es quien crees que es». Las palabras del demonio resonaron en la mente de Miguel y una ola de confusión lo golpeó. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, sintiendo cómo su cordura comenzaba a tambalearse. La idea de que su hermano pudiera haber tenido algún secreto oscuro lo aterraba. «No puede ser cierto». «¿No lo es?», retó el demonio, su sonrisa aún más amplia. «Tal vez tu hermano hizo un pacto para sobrevivir en esta carretera. Tal vez él también es parte del juego». Las palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Miguel sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La imagen de su hermano, el hombre que había admirado y querido, se fue desdibujando, transformándose en un extraño. «¿Qué sabes de él?», exigió Miguel, sintiendo que su voz temblaba con la mezcla de desesperación y rabia. «Dímelo». «Solo te ofrezco una opción, Miguel», dijo el demonio, su voz suave y seductora. «Descubre la verdad y enfréntala, o el dolor te consumirá. Pero ten cuidado, porque la verdad puede ser más aterradora que cualquier sombra que aceche en la noche». Javier, al ver la angustia de su amigo, sintió que el tiempo se estaba agotando. «Miguel, debemos irnos. No podemos permitir que este ser nos controle. Lo que sea que nos esté mostrando es solo una ilusión». Pero Miguel estaba atrapado en su propia batalla interna. La idea de la traición de un hermano que no era quien él pensaba lo estaba devorando. «No puedo irme», dijo finalmente, su voz firme pero quebrada. «Si hay una verdad que debo enfrentar, la enfrentaré. No puedo vivir con estas dudas». Javier lo miró, el miedo reflejado en sus ojos. «Entiendo, pero no quiero que te pierdas en esto. No eres solo tú, hay más en juego aquí». El demonio, al ver la tensión entre ellos, rió con deleite. «Ah, qué hermoso equilibrio de desesperación y esperanza. ¿Qué harán, amigos? ¿Se enfrentarán a lo desconocido o se dejarán llevar por la oscuridad?». Miguel, sintiendo que su cordura pendía de un hilo, decidió que no podía dar marcha atrás. «Voy a descubrir qué sucedió con mi hermano, y no dejaré que la sombra me detenga. Javier, ven conmigo. No puedo hacer esto solo». Javier dudó, pero vio la determinación en los ojos de Miguel. «De acuerdo, pero debemos estar atentos. Nunca se sabe lo que puede suceder aquí». A medida que se preparaban para avanzar, la figura oscura se desvaneció brevemente, solo para reaparecer justo antes de que se movieran, listos para jugar. El aire se volvió aún más pesado y la carretera parecía alargarse infinitamente. Miguel sintió que el pasado lo llamaba y que la verdad que había estado buscando estaba a punto de revelarse. Pero sabía que el camino sería peligroso y que cada paso podría acercarlos a un destino aterrador. Mientras avanzaban, en el fondo de su mente, la inquietante pregunta resonaba:
¿Qué pasaría si la verdad resultara ser aún más oscura que la sombra que los perseguía? Con el corazón latiendo con fuerza, Miguel estaba decidido a enfrentar cualquier cosa que se interpusiera en su camino. La oscuridad lo rodeaba, pero la búsqueda de la verdad le daba fuerza. Lo que no sabía era que el juego apenas comenzaba y que las revelaciones que se avecinaban pondrían a prueba no solo su valentía, sino también su comprensión de lo que significaba ser humano. Y así, con la incertidumbre como compañera, Miguel y Javier se adentraron más en la noche, preparándose para enfrentar lo que se escondía en las sombras. Mientras Miguel y Javier avanzaban por la carretera oscura, la atmósfera se volvió cada vez más densa, como si la propia tierra estuviera conteniendo el aliento. El demonio, con su risa burlona aún resonando en sus oídos, se desvaneció momentáneamente, pero su presencia seguía impregnando el aire, como un veneno que se filtraba en sus pensamientos. Miguel, con el corazón en un puño, sintió que la presión del pasado lo aplastaba. Se detuvo un instante y Javier, que lo seguía de cerca, notó el cambio en su amigo. ¿Estás seguro de esto?, preguntó, su voz llena de preocupación. Miguel se volvió hacia él. Sus ojos ardían con una mezcla de determinación y miedo. No puedo seguir huyendo de lo que sucedió. Mi hermano necesita que descubra la verdad. No puedo permitir que el demonio controle mi destino. Javier asintió, aunque la inquietud seguía dibujándose en su rostro. De acuerdo, pero no olvides que hay más en juego aquí. Lo que sea que nos enfrente no será fácil. Miguel sintió el peso de las palabras de su amigo, pero no podía permitirse dudar. A su alrededor, las sombras danzaban, como si se burlaran de su resolución. De repente, un viento helado sopló, y las sombras comenzaron a agitarse de manera frenética. Un estruendo resonó en la distancia, como si la misma carretera reclamara su atención. Miguel y Javier se detuvieron en seco, mirando hacia el horizonte, donde una figura emergía de la oscuridad. Era el demonio, más tangible que antes, su rostro distorsionado por una risa cruel. ¿Listos para el verdadero desafío?, preguntó, su voz resonando como un eco de múltiples voces. ¿Qué quieres de nosotros?, exigió Miguel, su voz resonando con la fuerza de una tormenta. ¿Por qué nos torturas? Porque la verdad que buscan está más allá de su comprensión, respondió el demonio, su mirada fija en Miguel. Y es hora de que la enfrenten. Ven, ven y mira lo que realmente sucedió. Lo que temes podría liberarte o destruirte. Con un gesto de su mano, el demonio hizo que las sombras se arremolinaran, formando una imagen en el aire. Era un recuerdo. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda al reconocer el lugar, el viejo taller de su padre, donde habían pasado tantas horas juntos. La imagen se volvió más clara, mostrando a su hermano, sonriendo mientras trabajaba en un motor. Pero el ambiente se tornó sombrío cuando la figura de Miguel apareció en la escena. Un niño inocente, ajeno a la oscuridad que acechaba. «Mira», dijo el demonio, su voz suave como la seda. «Mira cómo tu hermano se sacrificó por ti». Miguel sintió que la rabia y la tristeza se entrelazaban en su pecho. «No, eso no es posible», gritó, pero el demonio continuó, implacable. «Él hizo un pacto, Miguel, un pacto que le dio poder, pero a un precio. Tu vida, su vida, todo ha estado entrelazado en esta red de mentiras». «Cállate», exclamó Javier, sintiendo que la desesperación se apoderaba de él. «No puedes jugar con nuestras mentes así». Pero el demonio solo sonrió, disfrutando del tormento. «¿Qué harás, Miguel?», preguntó, desafiándolo. «¿Seguirás buscando la verdad o te dejarás llevar por la oscuridad?» Miguel sintió que la presión aumentaba. Las sombras del pasado, del dolor y la culpa lo rodeaban.
No me iré sin saber la verdad, gritó, sintiendo que su determinación se transformaba en rabia. Si mi hermano estuvo involucrado en algo oscuro, lo enfrentaré, no me detendré. El demonio se acercó, su rostro grotesco iluminado por una luz tenue. Entonces, enfrenta la verdad. La realidad no siempre es como parece. A veces, los que amamos son los que nos traicionan. Y con esas palabras, la visión cambió, llevándolos a un lugar que Miguel había intentado olvidar. El recuerdo se desvaneció para dar paso a una escena de caos, un accidente, gritos y luego la imagen de su hermano atrapado en un vehículo volcado. Miguel sintió que el aire se le escapaba. «No, ¿qué sucedió realmente?», preguntó, su voz quebrándose. La imagen de su hermano se desvaneció, dejando solo un eco de su risa. «Él nunca fue el mismo después de eso», dijo el demonio, su voz resonando en la penumbra. «El dolor lo transformó, y tú, querido Miguel, te convertiste en la carga que nunca pudo llevar». «¡Basta!», gritó Javier, intentando romper el hechizo que parecía envolver a su amigo. «No podemos dejar que esto nos controle. No eres la carga de nadie, Miguel. Lo que sucedió no define quién eres». Pero la lucha interna de Miguel era feroz. Se sentía desgarrado entre el deseo de descubrir la verdad y el miedo a lo que podría revelarse. «¿Y si lo que descubro me destruye?», murmuró, sintiéndose atrapado en un ciclo de desesperación. «Es hora de que decidas», intervino el demonio, sus ojos brillando con una malicia infinita. «La verdad puede liberarte o condenarte. ¿Qué elegirás?». Miguel miró a Javier, quien lo apoyaba, su lealtad inquebrantable brillando en sus ojos. «No puedo hacerlo solo», admitió, sintiendo que la carga se volvía más ligera al compartirla. «Si debo enfrentar la verdad, lo haré con mi amigo a mi lado». El demonio se rió de nuevo, una risa llena de desdén. «¿Crees que la amistad te protegerá de la verdad? ¿Qué pasará cuando descubras que tu hermano te traicionó?». «No lo sé», gritó Miguel, su voz resonando con desesperación. «Pero estoy dispuesto a averiguarlo. La verdad es lo único que tengo ahora». Con un movimiento de su mano, el demonio hizo que la escena cambiara una vez más. Esta vez, las sombras tomaron forma, revelando figuras del pasado, amigos, enemigos y aquellos que habían estado siempre en la vida de Miguel. «¿Ves?», dijo el demonio, su voz un susurro seductor. «La verdad no solo es dolorosa, también es confusa. Nunca sabes quién está de tu lado». Y mientras las figuras se acercaban, Miguel sintió cómo la tensión alcanzaba su clímax. La lucha entre la luz y la oscuridad, entre la verdad y la mentira, estaba a punto de desatarse. La elección era suya, y la respuesta se encontraba en lo más profundo de su ser. El tiempo se detuvo, y en ese momento de máxima tensión, Miguel comprendió que la confrontación no era solo con el demonio, sino con sus propios miedos y el legado de su hermano. La verdad estaba ahí, esperando a ser descubierta, y Miguel sabía que no podía dar marcha atrás. Con su corazón latiendo con fuerza y la lealtad de Javier a su lado, se preparó para enfrentar lo que se avecinaba. La oscuridad lo rodeaba, pero la luz de la verdad brillaba en su interior y estaba decidido a encontrarla, sin importar el costo. La atmósfera se tornó pesada, como si el aire mismo estuviese cargado de electricidad estática. Miguel, con el corazón palpitante y la mente en ebullición, se sintió impulsado a avanzar. A su lado, Javier se mantenía firme, su mirada fija en el demonio, que seguía sonriendo con desdén. «La verdad no es un juego», murmuró Javier, consciente de que cada paso hacia adelante podía acarrear consecuencias irreversibles. En ese instante, el demonio, como si hubiera leído sus pensamientos, levantó una mano y el paisaje cambió de nuevo. La oscuridad se desvaneció, y en su lugar apareció un salón familiar, el taller de su padre, envuelto en un silencio inquietante.
Las herramientas estaban esparcidas por el suelo y la imagen de su hermano joven y lleno de vida apareció una vez más. «Mira lo que has perdido, Miguel», dijo el demonio, su voz un eco burlón. «Mira lo que te impide avanzar». Miguel sintió un nudo en la garganta. «¡Basta!», gritó, pero la voz del demonio resonó con más fuerza. «Tu hermano nunca te traicionó, Miguel. Su sacrificio fue por amor, pero el dolor lo consumió. Ahora eres tú quien debe decidir si seguir su camino o romper el ciclo de sufrimiento». Con cada palabra, Miguel sintió cómo la verdad se entrelazaba con la mentira, creando una maraña de emociones que amenazaban con abrumarlo. «No puedo soportar esto», dijo, las lágrimas asomándose a sus ojos. Pero entonces recordó la lealtad de Javier a su lado, su compañía inquebrantable. «No estoy solo, nunca lo he estado». El demonio rió, una risa fría y cruel que reverberó en el aire. «¿Crees que la amistad te protegerá de la verdad? La verdad duele, Miguel. La verdad puede destruirte». Sin embargo, Miguel se sintió inundado por una oleada de determinación. «La verdad me hará libre. No tengo miedo de enfrentarla». Con esa decisión, el entorno comenzó a oscilar. Las sombras se retorcieron y de repente el demonio se desvaneció en un torbellino de oscuridad, dejando a Miguel y Javier en un vacío. Un silencio ensordecedor se apoderó del lugar y Miguel sintió que todo su ser se tensaba. La energía del enfrentamiento había dejado su huella y aunque había sobrevivido, las cicatrices emocionales perdurarían. Sin embargo, mientras la oscuridad se disipaba, Miguel se dio cuenta de que había algo más que el vacío. Una luz tenue comenzó a brillar en el horizonte, una luz que simbolizaba la esperanza, pero también la incertidumbre. Había superado la confrontación, pero las palabras del demonio seguían resonando en su mente. «¿Qué sucederá ahora?», se preguntó, consciente de que la verdad no siempre era clara. Mientras la luz se hacía más intensa, una figura emergió de la bruma. Era su hermano, pero su rostro mostraba una mezcla de tristeza y comprensión. «Lo siento, Miguel», dijo, su voz suave, pero llena de peso. «No pude protegerte de lo que se avecinaba, pero tú tienes la fuerza para enfrentar lo que venga». Miguel sintió un torrente de emociones. «¿Por qué no me dijiste la verdad?», preguntó, su voz quebrándose. «¿Por qué no me preparaste para esto?». La figura de su hermano sonrió tristemente. «Porque a veces la verdad es un arma de doble filo. Quería que vivieras sin el peso de mis decisiones, pero ahora eres tú quien debe encontrar su propio camino». Con esas palabras, la figura comenzó a desvanecerse, llevándose consigo no solo un eco del pasado, sino también la comprensión de que, aunque la verdad podía ser dolorosa, era necesaria para crecer. Miguel sintió como un nuevo propósito despertaba dentro de él. Mientras Javier se acercaba, Miguel se dio cuenta de que sus ojos reflejaban la lucha interna que ambos habían enfrentado. «¿Estamos bien, verdad?», preguntó Javier, buscando la confirmación de su amigo. Miguel asintió, aunque el peso de lo que habían vivido aún lo acompañaba. «Sí, pero esto no ha terminado. La verdad está en el aire y hay mucho más por descubrir». Sin embargo, el eco del demonio seguía presente, como un susurro en su mente. «La verdad puede liberarte o condenarte», resonaba dejándolo con una inquietante sensación de que el final de una batalla no significaba el final de la guerra. Había un misterio latente, una sombra que no se había disipado por completo. A medida que avanzaban por la carretera en dirección a casa, Miguel miró a su alrededor, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Las cicatrices de la confrontación permanecerían, pero también lo haría la fortaleza que había encontrado al enfrentarlas. «No puedo olvidar lo que hemos vivido, pero tampoco puedo dejar que me defina», murmuró para sí mismo. Javier, percibiendo la gravedad de sus palabras, dijo: «Juntos enfrentaremos lo que venga».
Puede que la verdad tenga más sombras de las que esperábamos, pero no estamos solos. Miguel sintió una chispa de esperanza al escuchar esas palabras. La amistad de Javier era un faro en la oscuridad, un recordatorio de que, a pesar del dolor, siempre había luz en el camino. Sin embargo, en el fondo de su mente, la inquietante pregunta persistía: ¿qué más se oculta en las sombras? A medida que se alejaban del lugar de su enfrentamiento, Miguel sabía que no podían descansar. Había más misterios por resolver, más verdades por descubrir, y el eco del demonio seguía susurrando en sus pensamientos. La historia no había terminado, apenas estaba comenzando. Y así, mientras la carretera se extendía ante ellos, la incertidumbre del futuro se entrelazaba con la promesa de nuevas revelaciones. Miguel y Javier estaban listos para enfrentarse a lo que viniera, con la esperanza de que al final la verdad los llevara a la libertad que tanto deseaban. La atmósfera se tornaba cada vez más tensa mientras Miguel y Javier avanzaban. La luz que habían visto al principio se tornó en una penumbra inquietante y el eco de las palabras del demonio resonaba en sus mentes como un mantra perturbador. La verdad puede liberarte o condenarte. ¿Estás seguro de que esto es lo correcto?, preguntó Javier con un ligero temblor en su voz, mirándole de reojo. Miguel, con una mezcla de determinación y miedo, asintió. Sabía que debían avanzar, pero las sombras parecían alargarse, como si quisieran atraparlos. La luz del horizonte se desvanecía, dejando solo una oscuridad que parecía cobrar vida. De repente, un susurro helado recorrió el aire. «Vuelvan», decía una voz distorsionada que parecía emanar del mismo suelo. Miguel y Javier se detuvieron en seco, sintiendo que el frío les calaba hasta los huesos. «No pueden escapar de lo que son». «No tenemos miedo», gritó Miguel, su voz resonando en el silencio. Pero la respuesta fue un eco burlón. «¿No tienen miedo? ¿O quizás aún no han entendido la verdadera naturaleza del miedo?». El sonido reverberaba en sus mentes, sembrando la duda en sus corazones. De pronto, el paisaje cambió de nuevo. Estaban en un lugar que reconocían, pero de una forma distorsionada. Era el taller de su padre, desordenado y cubierto de sombras. Sin embargo, en lugar de herramientas, había rostros conocidos, amigos y familiares que los miraban con ojos vacíos, como si estuvieran atrapados en un limbo entre la vida y la muerte. «¡Ayúdenos!», gritaron al unísono, pero sus voces eran solo un eco vacío que se desvanecía en la nada. Miguel sintió que el pánico se apoderaba de él. «Esto no es real», murmuró, pero la desesperación comenzó a hacer mella en su voluntad. «¿Y si todo esto es parte de la verdad que tememos enfrentar?». Javier, sintiendo la creciente presión, tomó la mano de Miguel. «No estás solo, hermano. La verdad puede doler, pero estamos juntos en esto». Sin embargo, la voz del demonio resonó una vez más, esta vez con una risa maníaca. «Juntos, ¿qué tal si uno de ustedes es el verdadero monstruo?». La oscuridad que los rodeaba parecía cobrar vida, serpenteando a su alrededor, creando figuras espectrales que susurraban verdades ocultas. Miguel sintió que el terror lo invadía. ¿Y si yo soy el que ha fallado?». La idea lo golpeó como un mazo. La culpa, los errores, el amor que había perdido. Todo se entrelazaba en un caos de emociones. «No puedo ser eso», se dijo a sí mismo. Pero el eco de la voz seguía resonando en su mente. «La verdad puede liberarte o condenarte». De repente, una sombra emergió del suelo, tomando forma humana. Era su hermano, pero no con la luz que había visto antes, sino con una mirada de desesperación. «Miguel, no te dejes llevar. El demonio se alimenta de tus dudas. Lucha». Pero al momento siguiente, la sombra se desvaneció, dejando un vacío aún más oscuro.
La oscuridad comenzó a cerrarse a su alrededor y Miguel se dio cuenta de que había una elección que hacer: dejarse consumir por el miedo o enfrentar lo que había dentro de él. Sin embargo, conforme el terror lo envolvía, se dio cuenta de que la verdad que había buscado podía ser aún más aterradora de lo que había imaginado. Cuando finalmente se sintió listo para enfrentar su destino, una risa demoníaca resonó por todo el lugar. ¿Crees que puedes escapar de tu propia verdad, Miguel? La oscuridad siempre te encontrará. Y así, en medio de la penumbra, las luces se apagaron por completo. Miguel y Javier quedaron atrapados en un abismo de incertidumbre, con el eco de sus propias verdades resonando en sus mentes, mientras la oscuridad se cerraba sobre ellos. La lucha que habían enfrentado era solo el comienzo de un terror que jamás podrían imaginar. Mientras el silencio se apoderaba del lugar, la última risa del demonio resonó, dejando claro que la verdadera batalla apenas comenzaba. Si disfrutaste de esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para más relatos como este. Comparte con tus amigos para que también puedan embarcarse en esta aventura llena de misterios. Déjanos un comentario abajo contándonos cuál fue tu parte favorita o qué tipo de final te gustaría ver en una futura historia.